Bueno, muy bien. Fíjense Pastor, una cosa. Como mi pastor, hermano, sí, cómo no, mi querido hermano. ¿Qué te anda pasando, Walter? disculpe que lo haya cortado un cachito, pero no cambiamos Decime. nada. Seguimos como en Egipto y seguimos como los griegos, Pastor Víctor, ¿eh? Vivimos Eh, tiempos, hemos vivimos tiempos creado al confusos. Dios Hijo, hemos creado al Dios Hijo, al Dios celular, porque antes eran las novenas y le echábamos la culpa a la pobre mujer, que la mujer, la pecadora, oh, hay que meterla en la cruz y prenderle fuego, pobrecita. Pero ahora, tanto pastores o no pastores, al Dios celular que los tipos están comiendo y están con el celular ahí, no comparten palabras y lo poco que leen lo leen transversal. Hablo yo de mi punto pentecostal. Y después el Hijo Dios o Dios el Hijo, al nene hay que cuidarlo, el desgraciado tiene 30, 40 años, todavía lo tienen en la casa, ¿me entendés? Entonces no le va a querer tocar al nene porque la mamá te come los hígados. Pero quiero decirte, seguimos igual que en Grecia, seguimos igual que en Egipto, todos los días descubrimos un nuevo Dios y estamos esclavizados con nuevo Dios. Yo creo que no hemos entendido nunca quién fue el Padre, quién fue el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Eso solo quería decirte nada más. Gracias, Walter. Fíjense una cosa algo que recién decía Walter. A lo largo de la historia, la estrategia demoníaca es una: apartar a los hombres de Dios. La Biblia lo dice clarito y tomo las palabras de Jesús. Dice, el ladrón solamente vino a tres cosas: robar, matar, destruir. Robarte el gozo, robarte la salvación para que no la conozcas, matar, mandarte a la condenación eterna. Él no te va a condenar, no te va a mandar a la condenación eterna, pero negar a Cristo sí. Destruir, lo que les había dicho anteriormente. Perder la gracia de Dios por la eternidad y la comunión con Cristo por la eternidad. Y a veces nos olvidamos de eso y son palabras que son básicas en el Evangelio, pero palabras básicas que nos tienen que llevar a los valores elementales. A ver, Éxodo 34:14. Esto creo que guarda relación un poco con el comentario de Walter. A ver, alguno que lo lea. Ahí lo leo. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura? A ver, ¿se animan mis queridos hermanos? No te has de inclinar ante, ¿qué dice? Ningún Dios. ¿Eso qué incluye? ¿Qué incluye? La pregunta es fácil, ¿eh? Ahí estaba hablando de los dioses de alrededor de la tierra, ¿no? Ujú, Eh, que tenían ahí, nombra varias prácticas paganas. ujú. Así, ahí. Eh, pero el hermano Walter me sorprendió porque eh, es cierto que la humanidad va buscándose nuevos dioses o nuevas cuestiones en las cuales estar ocupado y no estar pendiente del Señor. Fíjense una Tremendo. cosa. Gracias a los dos, gracias Walter y gracias mi querido hermano Héctor. Fíjense esto, que, a ver, el enemigo permanentemente lo que hace es crear, entre comillas, nuevos dioses, de maneras sutiles. Yo les voy a poner un ejemplo. Tal vez Walter, el hermano de Karina, yo lo conozco a Walter de joven, es amigo de mi hermano. Yo sé que compartimos afición futbolística con Karina y la familia Ordóñez, compartimos afición futbolística que tal vez alguno de ustedes no la comparta y es de respetar, ya después se van a dar cuenta de cuáles son Sí, mis colores. pobrecitos son de Central, ¿qué va a ser? Y sí, igual, somos así, somos así. Ahora. Ustedes se pueden dar cuenta de que, canallas o no, ¿cuánta gente ha hecho del fútbol un dios? ¿Cuánta gente ha hecho de la belleza un dios?
¿Cuánta gente ha hecho el dinero un Dios? ¿Cuánta gente ha hecho del poder un Dios? Y todo eso podríamos estar, no sé, hasta las 3 de la mañana mencionando cosas que no son Dios y que la gente les dice Dios. Y nos vamos dando cuenta de que cuando la gente se olvida, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, uno es. Y cuando nos damos cuenta de cómo la persona de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, él tranquilamente se podía haber presentado y decir, bueno, miren muchachos, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios verdadero, acá se me arrodillan todos, me rinden culto, me rinden adoración y se acabó la discusión. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tenía la autoridad para hacerlo? ¿Tenía los atributos? Porque a veces despersonalizamos a Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nos olvidamos que Jesucristo cuando se manifestó en la tierra, dice, Dios fue manifestado en carne, pero no por eso dejó de ser Dios. Lo que quiere decir que tenía las limitaciones de un ser humano, quiere decir tenía sed, tenía hambre, tenía que descansar. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero la Biblia añade una pequeña frasecita que es importante, ¿verdad? Pero sin pecado. ¿Por qué es tan importante como creo que fue el hermano Héctor mencionó cuando en la carta a los Hebreos habla de Jesucristo nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo no se va a compadecer de nuestras debilidades Jesucristo? El Dios hombre, que fue tentado, no dice Jesús fue tentado en A, B, C y D. ¿Qué dice que fue tentado en qué? En todo. Y si fue tentado en todo, ¿saben para qué es? Para que cuando la tentación viene sobre tu vida, mi hermano, puedas tener el auxilio sobrenatural de Dios para poder salir de la tentación. Porque hay alguien que padeció la tentación antes que vos, pero sin pecado. Esto es importante de entenderlo. Entendemos la justicia de Dios. Quiere decir que de la condenación eterna, si negamos a Jesucristo, lamentablemente nadie se salva. Entendemos la gracia y la misericordia de Dios a través del corazón del Padre, dando a su único Hijo en la cruz del Calvario. La entendemos con la razón, pero la tenemos que entender también con la fe. La tenemos que entender y decir cuán grande ha sido el plan de Dios a lo largo de la eternidad. Como dice la palabra de Dios que dice, con amor eterno te he amado. No dice con amor de... eh, no, acá me están mandando un mensaje, yo acá estoy contestando. Con amor eterno te he amado. No dice, mira, te voy a amar si te portás bien y si no te portás bien, te dejo de amar. Quiere decir que Dios conocía a Walter Enríquez, a Héctor Berardi, a Agustín Segovia, a Marcelo Militello, a Karina Ordóñez, a un servidor, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y ese amor eterno también muestra una de las características inherentes en Dios. Dios es espíritu, Dios es eterno, quiere decir es atemporal. Alguno que, si es tan amable, nos lea la carta, perdón, vamos a ir a un pasaje del Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, capítulo 43, verso 10 al 12. Profeta Isaías, capítulo 43, después vamos a ir al Nuevo Testamento. 43 del 10 al 12. Recién estamos en el primer punto, tenemos que ver varios más sobre Dios. Estamos hablando de que Dios era, ¿se acuerdan? Uno. Muy bien. ¿Alguno que me lea Isaías capítulo 43 versos 10 al 12? ¿Alguno se anima a leerlo? Así yo después les voy a explicar el por qué les estoy tal vez haciendo leer tanto y yo me estoy dedicando a enseñarles. A ver, alguno de los hermanos que lo lea. Yo estoy buscando con ustedes. Bueno, dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi Ujú. siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El 12 también era, ¿no? El 12 también, mi hermano. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Gracias, mi querido hermano. Fíjense una cosa. Este pasaje, el primer versículo, el versículo 10, lo pueden llegar a utilizar los testigos de Jehová. Pero cuando llegamos al versículo 11, también lo usan los testigos de Jehová. Pero fíjense que dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La pregunta es, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Verdad que es el Hijo? Y esto es importante de entender de que primeramente Dios es uno, pero manifiesto en tres personas. Y entendemos la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, manifiesta, acá me están dejando un mensaje de mi casa. No, pues mi esposa tiene que hacer una tarea, entonces me está diciendo que me va a dejar solo, ahora me están diciendo. Vuelvo a la materia. Ustedes observen esto. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Pero si recordamos lo que dice el Evangelio, dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos vamos dando cuenta de que negar que Dios es uno es pecado, pero negar que Dios está manifiesto en tres personas también es pecado. Y esto también nos tiene que servir hoy para, a ver, hacer mucho énfasis en que no tiene que haber dioses extraños en nuestra vida primeramente, en nuestra casa, que es la primera iglesia. Porque a veces creemos que la primera iglesia es el templo. Creemos que la iglesia es, no sé, la iglesia, no sé, bautista de la iglesia pentecostal, no sé, el Rayo Divino, la iglesia bautista, todos uno por la administrativa, no sé, busquen el nombre que ustedes quieran. Vamos a utilizar un poquito, a ver, entre hermanos no nos vamos a andar ocultando realidades. Yo les pongo un ejemplo. A mí me ha tocado como pastor que hermanas mayores, y quiero aclararles avesadas en las escrituras, no estamos hablando de personas nuevas, me dijeran, por ejemplo, y yo quiero aclarar una cosa, y estoy hablando dentro de nuestra denominación. Me decía que la administrativa era la voz de Dios. Y me dice, Vox Populi, Vox Dei. Y alguno me dirá, pero pastor, si a nosotros tal vez en nuestras iglesias algunas no lo hacen más y yo lo respeto, más allá que no estoy de acuerdo con ellos, pero respeto lo que hacen. eh, ¿En qué no estás de acuerdo con eso? Una administrativa no es la voz de Dios. La palabra de Dios es la voz de Dios. Porque si yo me pongo de acuerdo con 10 hermanos y le lleno la cabeza sobre una propuesta, por ejemplo, yo como pastor, y les insisto, y le lavo la cabeza, y les podríamos decir algo hasta pecaminoso, les lavo el cerebro, y les hago creer que lo mío es cuasi divino, y los hermanos lo llevan a la congregación y gana la votación, y van a decir, no, fue la voluntad de Dios, no, fue la voluntad del pastor. Y eso es tan carnal como tener dioses ajenos. Porque todos tenemos que ir a Dios a pedirle permiso para hacer las cosas.
Y cuando esta hermana a mí me dijo Vox Populi, Vox Dei, yo la corregí enérgicamente y le dije, no, mi hermano, la administrativa no es la voz de Dios. Porque yo he visto administrativas amañadas, quiere decir en donde se ponen de acuerdo la gente, y me parece que el Espíritu Santo estaba fuera de esa decisión, y no podemos decirle a Dios que eso era la voz de Dios. Era la voluntad de dos o tres hermanos que se pusieron de acuerdo para poder hacerlo a sus, vaya a saber qué cosa. Comentario aparte. A ver, mis hermanos, ¿algún hermano que sea tan amable de leernos también la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 6? Y otro que me busque Efesios 6, 24. Perdón, Mateo 6, 24. Discúlpeme, le dije Efesios. Uno que busque Efesios 4, 6 y otro que me busque Mateo 6, 24. 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, mi hermano dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, ¿y qué más? Y en todos. Pregunta, ¿el apóstol Pablo negó la Trinidad? No. Si vamos a la carta del apóstol Pablo de los Colosenses, que dice, la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo estaba Dios mismo, quiere decir, Cristo es Dios. Entonces, Pablo no estaba negando la Trinidad, lo que estaba dando lugar a la persona de Dios Padre. Muy bien, alguno que me busque Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Estás A ver, seguro? a ver, Mateo 6 me dijo. ¿Estás 6, seguro? 24. A ver, ¿qué dice mi hermano? ¿Qué dice mi Qué hermano? A ver, terrible. ¿qué pasó? ¿Qué pasó que con tanto énfasis dijiste si estoy seguro? A ver, dale, Walter. Yo, yo te pregunté si vos estabas seguro que buscaba Mateo 6 capítulo 24. Ah, no, no, yo dije Mateo 6, versículo 24. Perdón, perdón. Si dije capítulo, es un error mío. No, Mateo, no. capítulo 6, versículo 24. Gracias. Si dije eso, gracias por la corrección. A No, ver, no. alguno que lo lea. O si vos, Walter, lo tenés, léelo. A Bueno, ver. no sé si lo tiene Walter, si no lo leo. Listo, dele. Vamos, Sí, Agustín, sí, vamos. sí. Vamos, Agustín, no tenga miedo. Ven. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿se acuerdan cómo se lo denominaba al dios del dinero? Creo que este lo conocemos todos. ¿Cómo se lo llama? En griego, mamón. Acuérdense del fruto ese, el mamón. Bueno, a veces, a veces nosotros creemos que cuántas veces hoy, por ejemplo, se escucha, aún en púlpitos cristianos, hablar que los cristianos tienen que ser ricos, ricos en plata, estamos hablando. Y si no sos rico, no sos bendecido por Dios. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, quiere decir que no tenía ni una cama propia en donde dormir. Y a veces le hacemos decir cosas a Dios que no están en la Biblia. Movimientos de prosperidad, de un evangelio de la prosperidad que lleva a la gente a creer que si no recibe bienes materiales no está siendo bendecida por Dios. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, miren,
Ojo con esto, ¿eh? Que el Dios dinero, el Dios mamón, no compita con Dios mismo. Ya terminando la primera parte, pues está dividido en varios bloques, vimos que Dios es uno, pero algo que es inherente a Dios quiere decir que es exclusivo de Dios. Dios es santo. Dios es santo en sí mismo. Nosotros nos llamamos santos por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque santo quiere decir apartado, pero el que nos hace santos es Dios. Pero el que es santo, sin ese, en sí mismo, en su persona, es Dios mismo. Aquel que no le podemos hallar pecado, porque la persona de Dios es imposible que en él haya pecado. Y yo acá estoy mirando que me va quedando poca batería, así que espero poder terminar la clase bien. Pero me gustaría que alguno de ustedes pueda leer el libro del profeta Isaías capítulo 6 versículo 1, porque me gusta cómo, cómo lo menciona el profeta aquí. Alguno que lo lea, si es tan amable. Y después el mismo hermano que me lea, que saltee un versículo y lea el versículo 3. Isaías capítulo 6 versículo 1, Isaías capítulo 6 versículo 3. En el año que murió el rey Usías, No, vi no, 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 yo me al parece que está. Pero, 6:1, dijo. 6. Está bien, capítulo 6:1. Sí, Entonces me es parece. ese, el que estaba leyendo el hermano. No, discúlpame, me equivoqué yo entonces, mi querido hermano. No pasa nada, pastor. Pero es que mientras tanto lo voy a buscar porque lo tengo acá, se ve que anoté mal en el material que tengo yo aquí. Ah, perdón, tengo que hacer una autocorrección, que es importante las autocorrecciones. Vos estabas leyendo muy bien, mi hermano, pero era la segunda parte del pasaje. El error es mío, porque vos estabas leyendo correctamente y yo cuando empecé a leer digo, no, no es el pasaje, no. Es la segunda parte del pasaje. Léelo bien, estabas leyendo perfectamente. Es una autocorrección de mi parte. 6.1 y 6.3. Leí la segunda parte del versículo, disculpa, mi hermano. Desde el rey Usías, a donde termina la frase rey Usías, discúlpame, mi hermano. Desmuteate, Walter, porque estabas muteado. Perdón. No, Dice, no. vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Está Y el bien? verso, y el verso 3 también. Leemos el verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Fíjense una cosa que es importante en esto. ¿Cuántas veces se repite la palabra santo? 3 veces. ¿Cómo le place a Dios revelarle al hombre su revelación? ¿Toda junta o de una manera progresiva? No sé si se entiende el comentario que estoy haciendo. Cuando Dios revela su verdad, lo que nosotros llamamos Biblia, lo hizo todo junto y dice, bueno, miren, acá tienen mi revelación. O lo fue haciendo paulatinamente. Paulatinamente.
Dentro de la revelación paulatina de Dios, vemos que 1000 y pico de años antes que Jesucristo hiciera su irrupción en la tierra, Dios mismo estaba revelando que Dios es un Dios 3 veces santo. Para que nosotros lo que conocemos la verdad revelada, quiere decir la verdad completa, que desde el Génesis al Apocalipsis, podemos decir que Dios se manifiesta en 3 personas y que las 3 personas son santos. Quiere decir un solo Dios, que en esencia es santo. Ahora, ¿esto por qué es importante que, que lo entendamos? Porque algo que yo les decía recién, nosotros nos podemos llamar santos y alguno puede creer que decir, bueno, somos igual que Dios, porque si Dios es santo y yo soy santo, soy igual a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Algunos me van a decir, pero somos seres humanos. No, ¿cuál es la diferencia entre la santidad de Dios y que a mí me llamen santo? De acuerdo a la Biblia siempre estamos hablando. A mí me dijo en la provincia de Buenos Aires uno que él, como había sido creado imagen y semejanza del Señor, él era Dios. Gloria. Ah, bueno. ¿Vieron cómo a veces quería decir especímenes, pero es medio fuerte, personajes de todo tipo? Mucho- Nosotros, como les vengo diciendo anteriormente, Héctor, a ver, Héctor pidió la palabra, sí, mi hermano. Me acordé de ese versículo que dice, vosotros sois dioses o hechos poco menores que los ángeles. Y lamentablemente hay varios grupos que basados en esto se parecen más al budismo que al cristianismo, ¿no? Ujú. Como que piensan que van a ir evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta ser casi ellos mismos Dios, ¿no? Y es una herejía, termina siendo una herejía. Y ahí encontré el paralelo con el pasaje de Apocalipsis. Si sos tan amable, léelo, mi querido hermano. Apocalipsis 4:8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora fíjense, gracias, mi querido hermano, porque algo que nos tiene que nos tiene que llamar la atención a veces, es que en estos tiempos que corren, como nos decía Walter y también como nos leía recién y nos comentaba también nuestro hermano, ¿no? Yo estoy releyendo el versículo que leyó recién mi querido hermano, porque fíjense una cosa, quiero destacar algo que recién él leyó en el pasaje, y por eso me quedó picando cuando recién lo leyó mi hermano. No porque lo leyera mal, lo leyó bien. Pero la parte final del pasaje dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Habla de la eternidad de Dios, pero también habla de quién, de qué persona va a cumplir qué tarea y en qué momento de la historia de la humanidad, porque en un momento de la eternidad Cristo dice que va a gobernar en esta tierra previo al juicio. Previo. Por eso vieron que yo le dije que era premilenialista, porque creo en un milenio literal, y entender que hoy que estamos viviendo este tiempo de gracia hermosa, pues la ventana desde la muerte, resurrección y ascensión hasta que Cristo viene a buscar a su iglesia, y luego tenemos la tribulación, la gran tribulación y demás dentro de la revelación bíblica, nos vamos encontrando que hay un plan que se cumple. Y esto de este Dios santo es decir, Señor, que mis actitudes, mis pensamientos, podríamos decir, autosuficiencias, no me lleven a querer competir con tu santidad.
Obviamente nadie puede competir con la santidad de Dios, pero a veces nosotros nos creemos más santos que otros, y no que nos vayamos a creer más santos que Dios, obviamente, pero nos autoimponemos una santidad que a veces no tenemos. Entonces, de decir gracias, Señor, porque al ver tu santidad yo temo. Al ver tu santidad, y cuando hablamos del temor de Dios, no es ese temor del miedo, ¿vieron? Como cuando nuestros padres tal vez con la chancleta, la chancleta no rígida, ¿vieron? La chancleta de goma, nos hacían entender que nos habíamos equivocado. Dios no funciona así, aunque a veces recibimos algún correctivo de parte de Dios. Pero entender de que, por lo menos a mí siempre me gusta tener esta reflexión sobre un Dios santo. Yo a Dios le temo y prefiero agradar a Dios y que el hombre se enoje y no que el hombre esté apaciguado y me mire con buena cara y que Dios me repruebe. Porque dice la Biblia, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, pero lo primero que te dice, aprobado. Y el aprobado no me lo pone la iglesia, no me lo ponen los hermanos, no me lo pone, y no quiero aclarar, no estoy criticando al instituto, no me lo pone el instituto bíblico, el aprobado me lo pone Dios. Y si yo ahora les enseño cosas heréticas, el día que tenga que dar cuenta a Dios, Dios me va a pedir cuentas y me va a decir, reprobado, Víctor, tenés un cero. ¿Y cuándo? Y el día 28 de octubre de 2024, ¿te acordás cuando en el instituto negaste mi santidad? ¿O cuando tuviste menos que yo era uno? ¿O cuando no hiciste hincapié en que tenemos que no tener dioses extraños en nuestro corazón? Y eso nos motiva a cada día a ser mejores hijos de Dios. Porque cuanto más conocemos de Dios, más le tememos. Cuanto más le tememos, queremos ser siervos fieles. Y cuanto más conocemos, también vemos más su misericordia, vemos más su verdad, vemos más el ser todopoderoso que Él es. Y quieren que les diga una cosa, cuando hablamos de todopoderoso, me parece que ya van quedando poquitos minutos de comunicación, es entender, les voy a contar algo muy cortito. Yo vengo de 3 días de estar muy mal en cama, una descompostura muy fuerte. Estuve con fiebre y demás, no me podía tener en pie. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer hoy a la noche? Y por la gracia y misericordia de Dios, Dios me dio la fortaleza para estar estas casi 2 horas con ustedes. No por mí, sino por su gracia. Mis hermanos, cuando hablamos de Dios, hablamos del que nos sostiene, hablamos del que nos ayuda, hablamos del que nos salva, hablamos del que nos perdona, el que nos rescata del hoyo, el que nos sacia de bien nuestra boca. ¿Se acuerdan el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. El que perdona nuestras iniquidades, el que nos rescata del hoyo y cuántas cosas más. Yo recuerdo hace muchos años cuando tenía un poquito más de pelo, no digo mucho más porque nunca tuve tanto pelo, pero tenía pelo y mínimo 35 kilos menos que ahora. El que era nuestro pastor todos los domingos antes de empezar el culto nos hacía recitar los primeros 3 o 4 versículos del Salmo 103 para que no nos olvidáramos de que la gracia y la misericordia son solamente de Dios. Quiero terminar la clase acá tal vez 1 o 2 minutitos antes, pero darle gracias al Señor por ustedes, mis hermanos, porque me gusta que sean así como son, espontáneos, que hablan, que comparten y que se pueda dar esta retroalimentación y agradecerle a Karina a través del instituto también este tiempo. Mis hermanos, el Señor les bendiga grandemente en esta semana. La dejo a Karina para el final.
Hermosa clase, gracias, Víctor. Viste, cuando orábamos, damos gracias a Dios por tu vida. Bueno, gracias a Dios que a pesar de tu malestar y todo, te dio esa fortaleza para estar hoy con nosotros. Así que totalmente agradecidos, bendecimos tu vida y esperamos que la mano de sanidad del Señor esté sobre vos y que todo cambie, que mañana te levantes sin ningún malestar. A eso pedimos al Señor. Así que bueno, hermanos, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos, recuerden, ¿alguna tarea especial, Víctor? ¿O No, tranqui? para esta semana no. Para esta Descanso. semana ya van a venir, ya van a venir, no, porque los hice incendiarse el cerebro durante la semana, entonces bueno, esta semana les perdono la vida, digo. Bueno, entonces vamos a aprovechar porque estas clases van a quedar grabadas, así que hoy voy a subir las dos pasadas, los dos grabaciones, y de esta voy a subir al miércoles las tres grabaciones, así pueden repasar, ir tomando nota de todo lo que ven. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga, bendiciones Walter, Héctor, Marcelo, Agustín, que Dios los bendiga y Bendiciones. gracias por Hasta la estar, próxima ¿eh? semana. Dios les Gracias. bendiga, gracias Gracias. grandemente a los cinco, porque tenemos que incluir a Amén. la directora, así que Sí, Dios les sí, bendiga, mis hermanos. incluyanme. Amén. Que te Bendiciones, chicos. bendiga, pastor. Gracias. Gracias. Chao.